Reflexión espiritual número 6, año 7. Serie: El Espíritu está sobre mí. El Espíritu Santo, alma de la misión. Tema 7. Los frutos de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Oremos. Oremos para que aprendamos cada vez más a discernir, saber elegir caminos de vida y rechazar todo lo que nos aleje de Cristo y del Evangelio, nos invita el Papa León XIV. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, luz de nuestro entendimiento, dulce aliento en nuestras decisiones, dame la gracia de escuchar atentamente tu voz para discernir los secretos caminos de mi corazón, a fin de captar lo que realmente es importante para ti y liberar mi corazón de todas sus aflicciones. Te pido la gracia, Espíritu Santo, de aprender a detenerme para tomar conciencia de mi manera de actuar, tomar conciencia de los sentimientos que habitan en mí y de los pensamientos que me invaden y que muchas veces no logro reconocer. Deseo que mis elecciones me conduzcan a la alegría del Evangelio. Y aunque deba atravesar momentos de duda y cansancio, aunque tenga que luchar, reflexionar, estudiar, buscar y comenzar de nuevo, no importa, Señor, porque al fin de cuentas, tu consuelo es el fruto de la decisión correcta. Finalmente, Espíritu Santo, concédeme conocer mejor qué es lo que me mueve para rechazar aquello que me aleja de Cristo y así más amarlo y servirlo. Derrámate en abundancia, Espíritu Santo, en nuestros corazones y haz que brille en ellos la luz de tu amor y tu misericordia. Y danos la voz de profetas, aquellos que vamos a participar, para que comuniquemos el Ruá de Dios, el Espíritu de Dios, tú, el Espíritu de Cristo, y que transforme nuestras almas para nuestra salvación y de todos aquellos hermanos y hermanas que están escuchando y van a recibir esta enseñanza en el momento en que la reciban. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros. Padre bueno, gracias por todo lo que nos has concedido y especialmente por donarnos a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien le damos el poder, el honor y la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, bienvenidos en presencia de Dios aquí en su comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas. Hoy le rogamos al Señor que su gracia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros para que nos colmen de alegría y entusiasmo. Con ese gozo y alegría en nuestros corazones al sabernos amados por Dios, continuamos este nuevo año litúrgico, el nuevo ciclo del programa Testigos de su Misericordia, recibiendo nuestra formación permanente para predicadores católicos. Así que renovamos la invitación a perseverar y permanecer, hermano y hermana que está escuchando esta enseñanza, para recibir con humildad y gratitud esas enseñanzas especiales que el Señor ha preparado para ti y para mí. Y nos disponemos a recibir sentados y sentaditas las hermanas a sus pies. A continuación, los invito, hermanos y hermanas, a que nos apropiemos de lo que hemos aprendido y escuchado
durante los recientes años pasados, uniéndolo a la misión de este año y proclamándolo cada uno personalmente, repitiendo conmigo. Después que yo digo yo, tú dices tu nombre y continuamos. Si eres hombre, dirás yo soy santo, y si eres mujer, dirás yo soy santa. Vamos pues, sígueme. Yo, di tu nombre. Soy santo, soy santa, inmaculado e inmaculada ante Dios por el amor en Jesucristo, mi Señor. Por eso expreso desde el fondo de mi alma y corazón que yo, con Cristo, estoy crucificado, estoy crucificada, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ello, lo que reflejo en mi testimonio de vida, por gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, es que yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que me conceda, según la riqueza de su gloria, ser fortalecido, fortalecida por la acción de su Espíritu en mi hombre interior, en mi mujer interior. Que Cristo habite por la fe en mi corazón, para que arraigado y arraigada, y cimentado y cimentada en el amor, pueda comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que me vaya llenando hasta la total plenitud de Dios. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Qué maravilloso. Ese camino que estamos recorriendo, que hoy lo hemos proclamado porque es palabra de Dios, hermano y hermana, es algo que tenemos nosotros que estar viviendo ya con todo entusiasmo, gozo y alegría, con el poder del Espíritu Santo, saber que Dios nos ama y vive en nosotros, que con Él todo, en cualquier situación, Él nos está confortando y que habita por fe en nuestros corazones. Nos arraiga y nos inventa en su amor y nos da a conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento y nos va llenando, hermanos y hermanas. Recibe en este momento el amor de Dios. Recíbelo en silencio. Llénate del amor de Dios. Llénate del Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Porque en cada enseñanza nos ha prometido el Señor que nos va llenando hasta la plenitud de Dios. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Llenos del amor de Dios, entonces, hermanos y hermanas, y con esa certeza que nos da la fe de que Dios nos ama, que nos da la esperanza de confiar plenamente en que Él cumple y es fiel con sus promesas, y que nos llena de caridad y misericordia para que nuestro corazón sea el sacratísimo, misericordioso, eucarístico corazón de Jesús. Recibamos con ese corazón las enseñanzas de cómo al vivir en Cristo y al vivir Cristo en nosotros, y siendo su Espíritu, el Espíritu Santo, el alma de la misión, Él nos comunica en cada enseñanza el poder cumplir el envío y la misión que nos rige en este año litúrgico, haciendo vida en nuestro testimonio lo siguiente: el envío y la misión. Di conmigo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Me ha enviado para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Amén. Bueno, hermanos, ahí está el envío y la misión, ¿verdad? Así que, y hemos aprendido, ¿verdad?, de que tanto el medio como el mensaje es el Espíritu Santo.
Hemos aprendido que es necesario para poder llenarnos y asumir todo el poder del Espíritu Santo, necesitamos la oración contemplativa, personal y comunitaria. Hemos aprendido que solo el Espíritu Santo es el que convierte y transforma los corazones de las almas. Y hemos aprendido que sin Jesucristo nada sucede, pero con Él todo lo podemos. Todo eso hemos venido aprendiendo. Hemos aprendido también que debemos iniciar una nueva etapa de evangelización en nuestra Iglesia Católica. Y para eso hemos sido llamados y enviados. Ahora sí ya tiene un poco más de sentido para ti y para mí este envío que acabamos de proclamar. Con el poder del Espíritu Santo, que es el medio y el mensaje, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya está, desde el día de nuestro bautismo, hermanos. Así que, y Él dice que nos ha ungido. Ya estamos ungidos para cumplir esa misión. ¿Cuál es la misión? Anunciar a los pobres la buena nueva. Pero ¿dónde nosotros recibimos esa buena nueva? A través de la oración. Esa oración contemplativa, especialmente la oración contemplativa sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, escrita por hombres, pero movida por el Espíritu Santo, inspirados por Él, es el Ruá de Dios, es la palabra de Dios, que al final y en contexto es el verbo que se ha hecho carne, que es Jesucristo. Así que nosotros tenemos que ir a proclamar a los pobres la buena nueva de un Jesucristo resucitado, que se presenta por amor del Padre y por amor al Padre, con el poder del Espíritu Santo para darnos la gracia de la salvación de nuestras almas. Bendito sea Dios. Ese es el camino, pero también el envío y también la misión. Así que vamos asumiendo estas enseñanzas que nos van preparando para que podamos llevar con todo el poder del Espíritu Santo la buena nueva. Poder proclamarles con toda la certeza, entusiasmo, alegría y poder la liberación a los cautivos, devolver la vista a aquellos que están ciegos en la fe y dar la libertad a aquellos oprimidos por el pecado, para proclamar que junto con ellos, ya libres del pecado en Jesucristo nuestro Señor y del miedo y temor de la muerte, porque ya Jesús los ha vencido, proclamar que este año es un año de gracia para cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Asumamos este año de gracia para cada uno de nosotros. Bueno, como las enseñanzas van correlativas, se van fusionando una con otra, hoy vamos a continuar meditando y contemplando que cuando está la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos que conocer algunos puntos importantes de discernimiento para poder comprobar en nosotros mismos antes de ir a proclamar y a anunciar a Jesucristo resucitado, saber que nosotros tenemos que estar por Él, con Él y en esa santidad de vida, en esa presencia del Espíritu que santifica, del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos dar un testimonio de que el Espíritu Santo y Jesucristo viven en nosotros y nosotros vivimos en ellos. ¿Y cómo podemos saber si realmente ya lo estamos viviendo? A través de los frutos que da la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, hermanos. Y ese es el tema maravilloso que hoy vamos a desarrollar. ¿Cuáles son los frutos de la acción del Espíritu Santo que cada uno de nosotros debe estar en este momento ya presentando en su testimonio de vida? Y si aún no lo estamos manifestando, hoy nos da el Señor el discernimiento para que lo acojamos, hagamos nuestro examen de conciencia, detectemos qué es lo que tenemos que mejorar, oremos para pedir al Espíritu que nos infunda lo que nos hace falta, vamos a confesarnos y ya libres de esa culpa, porque la sangre de Cristo y el amor del Padre, ir a comulgar con Jesucristo para volver a llenarnos de ese poder del Espíritu Santo y dar ese fruto. ¿Cuál fruto? Eso es lo que vamos a aprender hoy. No te lo pierdas. Continúa escuchando. Damos la bienvenida a nuestro hermano Gunther Dubón, quien el Señor lo ha enviado para iluminarnos en los frutos de la acción del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hoy gobierne tu corazón, tu mente y especialmente tu alma
y que todo lo que brote de ahí, como nos enseñó el día de hoy en el Evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Que de tu corazón broten ríos de agua viva de enseñanza para cada uno de nosotros. Bienvenido, hermano Gunther, y adelante. Muchas gracias, Carlitos. Aquí bendecido por estar una vez más compartiendo con ustedes en el horario Bienvenido. que cada quien haya elegido podernos contactar. Creo que el Espíritu Santo es el que se manifiesta a través de estas benditas reuniones, estas benditas reflexiones y aprendizaje. Precisamente ese Espíritu Santo que se ha manifestado a través de los años en esta comunidad, pues vamos a entrar a esos frutos que da la acción del Espíritu Santo, haciendo una referencia a una reflexión eh, que el Papa Francisco nos ha dejado sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Que el Papa Francisco, durante una audiencia general, hace mención a que el apóstol les dice que deben de identificarse con Jesús en la cruz. El apóstol le dice a los Gálatas, ¿verdad? Que deben de identificarse con ese Jesús en la cruz, pero dijo que eso es lo que permite recibir el don del Espíritu Santo, ya que facilita alcanzar los dones que enumera San Pablo. Y esos dones que enumera San Pablo están resumidos en ciertos aspectos como lo son el amor, la gracia, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio de sí. Y pues justo cae muy bien mencionar también lo que en el Evangelio se ha manifestado, que Jesús nos enseña a que malo no es lo que entra en la boca de la persona o del ser humano, sino lo que sale del corazón de él. Y precisamente por ello es que se enlaza esto a esos dones que enumera San Pablo a través de la reflexión que nos hace el Papa Francisco. Y esa reflexión, pues, se resume a algunos aspectos fundamentales que vamos a reflexionar en esta bella enseñanza. Nos dice el Papa Francisco: queridos hermanos y hermanas, la predicación de San Pablo gira en torno a Jesús y su ministerio pascual. El apóstol, de hecho, San Pablo, se presenta como heraldo de Cristo y de Cristo crucificado. A los Gálatas, tentados de basar su religiosidad en la observancia de preceptos y de tradiciones, les recuerda que el centro de la salvación y de la fe está en la muerte y en la resurrección del Señor. Lo hace poniendo ante ellos, ante los Gálatas, el realismo de la cruz de Jesús. Y entonces el mismo San Pablo nos escribe: ¿quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? ¿Quién os ha fascinado para alejarlos de Cristo crucificado? En realidad, este fue un momento muy, muy feo para estos Gálatas, ¿verdad? Porque les está haciendo esa increpancia, los está increpando, ¿verdad? Incluso hoy en día muchos buscan aquella certeza religiosa antes que al Dios vivo y verdadero. Esto refiriéndose a los Gálatas que perseguían una pulcritud y una exactitud en el cumplimiento de la norma. Y como nos sigue comentando el Papa Francisco, muchos buscan esa certeza religiosa antes que el Dios vivo y verdadero, centrándose en rituales y preceptos en lugar de abrazar al Dios del amor con todo su ser. Y esta precisamente es la tentación de los nuevos fundamentalistas, aquellos a quienes les parece que el camino a recorrer de miedo y no van hacia adelante, sino hacia atrás porque se sienten más seguros. Buscan la seguridad de Dios y no al Dios de la seguridad. Por eso, Pablo pide a esos Gálatas que vuelvan a lo esencial, a Dios que nos da la vida en Cristo crucificado. Da testimonio de ello en primera persona, hablando de Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado. Y así como lo mencionábamos en la reflexión inicial, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Y hacia el final de esa carta famosa a los Gálatas, afirma: en cuanto a mí,
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es impactante esta manifestación que hace Pablo, porque estaremos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios en esa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una interrogante que nos podemos hacer en el ejercicio de nuestra religiosidad y en el ejercicio de nuestra religión católica. Porque, repito, como dijo Pablo, en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz que lleva sufrimiento, pero que también lleva resurrección. Si nosotros perdemos entonces el hilo ese de la vida espiritual, si mil problemas y pensamientos nos acosan, hagamos nuestros entonces aquellos consejos de Pablo. Pongámonos ante Cristo crucificado, partamos de nuevo con Él, volvamos a lo esencial, a Dios que nos da la vida a través de ese Cristo crucificado. Tomemos entonces el crucifijo entre las manos, apretémoslo sobre el corazón. Detengámonos en adoración ante la Eucaristía, donde Jesús es el pan partido por nosotros, el crucificado resucitado, el poder de Dios que derrama su amor en nuestros corazones. Y esa presencia en la adoración eucarística es milagrosa, fundamental y por sobre todo es necesaria en nuestra vida, en nuestra vida católica. ¿Por qué? Porque estando la presencia del Cristo convertido o partido en el pan, por nosotros tenemos la certeza que está presente en el Santísimo Sacramento del altar y que a través de él nos habla el Espíritu Santo y entendemos ese ruá que decía Carlitos para poder entonces entrar en esa oración que nos lleva a una íntima comunicación con el Señor. El crucificado resucitado es el poder de Dios que derrama su amor en nuestros corazones. Y entonces, ahora de nuevo guiados con Pablo, demos otro paso y hagámonos otra vez otras preguntas. Preguntémonos, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús crucificado en la oración? Lo que sucede es lo que ocurrió bajo la cruz. Jesús entrega el Espíritu, es decir, da su propia vida. Y el Espíritu que brota de la Pascua de Jesús es el principio de la vida espiritual. Es Él, el Espíritu, quien cambia el corazón, no nuestras obras. Es Él el que cambia el corazón, no las cosas que nosotros hacemos, sino que la acción del Espíritu Santo en nosotros cambia el corazón. Y esto es muy importante porque esa acción del Espíritu Santo se ha visto reflejada en estas reflexiones, porque nosotros no somos dignos de poder llevarnos las de que sabemos o estamos cubiertos de esa sabiduría que Dios da. Sin embargo, en esa humildad del servicio hacia los demás, entendemos que es la acción del Espíritu Santo la que obra a través de nosotros para poder compartir estas enseñanzas y poder llegar a miles de corazones que nos ven, ya sea hoy o mañana o cuando sea necesario. Entonces, es Él quien guía a la iglesia, el Espíritu Santo, y nosotros estamos llamados a obedecer esa acción del Espíritu Santo que extiende donde y cómo quiere. Además, fue precisamente la constatación de que el Espíritu Santo descendía sobre todos y que su gracia actuaba sin exclusión de lo que convenció incluso a aquellos más reacios, de que el Evangelio de Jesús estaba destinado a todos y no a unos pocos privilegiados. Por eso es que nosotros tenemos la obligación de generar y de compartir esa buena nueva, porque no solo es para pocos privilegiados, y nosotros no somos privilegiados, somos pecadores, pero que estamos al servicio de Jesucristo, al servicio del Espíritu Santo, al servicio de Dios Padre Todopoderoso, para poder entonces llegar a todos esos corazones que necesitan de ese aliento, de ese ánimo, de ese ruá, que hace que cualquier corazón, cualquier vida, cualquier testimonio varíe para bien, para que produzca esos frutos.
Y aquellos que buscan la seguridad, el pequeño grupo, las cosas claras, como entonces, se alejan entonces del espíritu. Dice, bueno, nos comparte la reflexión que no dejan que la libertad del espíritu entre en ellos. Por eso nosotros invocamos ese Espíritu Santo cuando hicimos una oración inicial, porque no es Gunther, no es Freddy, no es Carlitos, es el Espíritu Santo que nos está hablando en estos momentos. No es esa seguridad que buscamos como grupo pequeño, sino que esas circunstancias claras que nos da el Espíritu Santo para poderlas compartir hacia los demás. Así entonces la vida de la comunidad se regenera en el Espíritu Santo, que es nuestra comunidad esta de hombres católicos San José, en donde estamos precisamente invocando a ese Espíritu Santo para que nos regenere aquí y que por esa regeneración haya una reingeniería en nuestras vidas. Y es siempre gracias al Espíritu Santo que alimentamos entonces nuestra vida cristiana y llevamos adelante esa lucha espiritual. La lucha espiritual que obviamente hasta Jesucristo la pasó. Pero ¿cómo la pasa Jesucristo haciendo ese hincapié en esas circunstancias que él pasó? Y lo hace definitivamente como nos lo ha prometido. Yo estoy aquí contigo porque yo vencí al mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros. No de que no van a haber problemas, no de que no van a haber tribulaciones, pero sabiendo que Jesús venció al mundo, confiando en que Jesús venció al mundo, llenémonos entonces del Espíritu Santo para poder combatir todas esas circunstancias que en efecto, pues el maligno trata de, de tentarnos o de vernos mal, porque a él no le gusta que estemos en esto, ¿verdad? A él no le gusta que existe el Espíritu Santo que nos esté alimentando y que se den esos frutos dentro de la comunidad, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra actividad diaria, sino que siempre está esa bendita, digamos, obsesión por no hacer, no querer hacer que crezcamos a nivel espiritual. Y por ende, pues, lógicamente, esos frutos del Espíritu Santo que ya vimos y que voy a terminar con esto, quiero repetir porque tenemos que encontrar precisamente esos dones que enumera San Pablo, ¿verdad? Y que vamos a concluir para que el hermano Freddy continúe con la reflexión del día de hoy, pero es importante que analicemos y que nos quedemos en esta jornada, ya sea en la noche, en la mañana, cuando los amigos, hermanos y hermanas nos puedan pues ver, que se debe reflexionar mucho en estos dones que el Espíritu Santo, que menciona Pablo y que el Espíritu Santo nos da. Precisamente los enumera Pablo como amor, como gracia, como paz, como paciencia, como gentileza, como bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí, que es bien difícil, es muy difícil, pero precisamente como decíamos, ¿verdad? No es que vengamos y que porque estemos en una comunidad ya no vamos a tener problemas, no. Para ello entonces tenemos que tratar con amor a nuestros hermanos, tenemos que tener la gracia del Espíritu Santo para enfrentar los embates de la vida, tenemos que entrar en esa paz que Jesús irradiaba hacia los demás. Tenemos que tener la paciencia para saber que no todo va a salir como queremos. Tenemos que tener esa gentileza para el trato con los demás, con los superiores, con los ancianos, con los niños, con las personas que no gozan de esa paz de corazón. Ser bondadosos, ¿verdad? Dar hasta que duela. Ser fieles a la palabra de Jesucristo, ser humildes para entender que no somos todopoderosos y que somos parte de una comunidad, somos parte de una iglesia y que no y que por sobre todo esa iglesia nos da el empuje para poder controlarnos y tener ese dominio de nosotros mismos para tener y conservar todas las los requerimientos que no solo la Iglesia Católica nos hace hacia nosotros, sino que dominarnos en el sentido de también tener esa coraza, ¿verdad? Para la lucha diaria y constante contra el enemigo. Entonces voy a dejar en el uso de la palabra de nuevamente a Carlitos para que pues introduzca al hermano Freddy y que continuemos con esta interesantísima, enriquecedora y por sobre todo bendita reflexión, porque este Espíritu Santo que nos está animando y que está en nuestros corazones, pues nos dice que deben de haber frutos derivados
la reflexión, de la oración, por sobre todo, ¿verdad? Porque San Pablo era el que nos decía, no dejen de orar en todo el tiempo, oren, 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 ¿verdad? Y eso es precisamente en la oración que conseguimos que el Espíritu Santo nos dé frutos y que podamos accionar para poder tener y alcanzar esos dones que el Espíritu Santo nos da. Así que, Carlitos, agradecido por el tiempo y pues estoy al pendiente para poder seguir compartiendo experiencias personales posteriormente a lo que estamos reflexionando en este día. Amén. Muchas gracias, Guster. Qué maravilloso tema. Como ven los hermanos y hermanas, las enseñanzas pasadas nos han conducido a que descubramos que el medio y el mensaje es el Espíritu Santo, que para poder obtener el Espíritu Santo necesitamos la oración personal y comunitaria como la oración de Jesús. Por eso es que hoy el Señor nos está reforzando el área de la oración, porque guiados por San Pablo, nos ha dicho el Papa Francisco, demos un paso más. Preguntémonos, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús crucificado en la oración, hermanos? Detengámonos un minuto aquí. Estamos hablando de una oración católica frente a Jesús crucificado. Una oración de meditación y contemplación a quien le estamos orando a través de la imagen, a ese Jesús crucificado. Entonces dice, ¿qué ocurre cuando hacemos esa oración? Yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿nos detenemos verdaderamente a orar ante Jesús crucificado? ¿O ante Jesús Eucaristía en el sacramento del altar, cuando comulgamos con el Señor? ¿O en la oración al Santísimo? ¿Nos detenemos verdaderamente para que pueda ocurrir lo que nos está diciendo el Papa Francisco? Que ¿qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús crucificado? ¿Hay alguna respuesta? Y entonces nos aseveraba el hermano Gunther de que siempre hay una respuesta. Y esa respuesta sucede, y hoy quiere el Espíritu que sepamos por qué sucede, porque dice, cuando estamos frente a Jesús crucificado, lo que sucede es lo que ocurrió bajo la cruz. Jesús entrega el Espíritu, hermanos y hermanas, nos entrega el Espíritu Santo. Es decir, nos da su propia vida, porque la vida de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y Él se dona a nosotros. En esa oración de meditación y contemplación, Él se está donando a nosotros. Nos está donando su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Quiere decir que el fruto de esa oración es salir después de esa oración ante el Santísimo, en la Eucaristía, en esa oración ante Jesús crucificado, salir llenos del Espíritu de Cristo. Y ahí viene entonces la consecuencia de la que nos hablaba Gunther. Es el Espíritu Santo quien va a cambiar nuestro corazón, no nuestras obras. Él es el que cambia el corazón, no lo que hacemos, sino la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Cristo en nosotros. Él está guiando también la Iglesia Católica. Por eso es que hemos dicho, no tengamos miedo de lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica, pero eso sí, si el principio de una vida espiritual católica es que el Espíritu Santo que brota de la Pascua de Jesús more en mí, esa es mi responsabilidad, ese es mi deber. Así estoy ayudando a la iglesia, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que vive en mí va a moverme a cumplir la misión a la cual me ha enviado. Anunciar la buena nueva en todos los aspectos, ambientes, incluyendo dentro de la iglesia, hermanos. Ahí está nuestra tarea, por eso es que es importante esta formación. Vamos a seguirla profundizando para que esas virtudes que nos mencionó Gunther, como que son el fruto del Espíritu, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando un poco de eso para los que no sabemos, hermanos y hermanas. Y para eso ha sido invitado el hermano Freddy Arias para que nos conduzca esta noche con la sabiduría y el discernimiento que Dios le ha dado y la unción del Espíritu Santo. Recibe la Freddy para que puedas hablar en el nombre de Dios con el poder del Espíritu Santo. Bienvenido y buenas noches, hermano.
Qué alegría contar contigo. Adelante. Mu- Muchas gracias, hermano Carlos, y también a hermano Gunther, que están ya en sintonía acá con nosotros, y también hermano José Luis, ¿verdad? Hoy es una gran oportunidad de poder estar aquí continuando con este tema muy especial y que nada menos es sobre lo que nos refiere los compañeros anteriores sobre lo que es el Espíritu Santo. Precisamente el combate espiritual es otra gran enseñanza de la carta a los Gálatas. Ya así lo presenta el apóstol San Pablo en dos frentes opuestos. Por un lado están las obras de la carne y por el otro lado, hermanos, están el fruto del Espíritu. Entonces, San Pablo nos va a dar una explicación bastante clara sobre, primeramente, qué son las obras de la carne. Son comportamientos contrarios al Espíritu de Dios. El apóstol San Pablo las llama obras de la carne, no porque haya algo malo o incorrecto en nuestra carne humana, sino que por el contrario, hemos visto cómo insiste en el realismo de la carne humana llevada por Cristo en la cruz. Entonces, carne es una palabra que indica al hombre en su dimensión terrenal, que está cerrado en sí mismo, en una vida horizontal, donde se siguen los instintos mundanos y se cierra la puerta al espíritu que nos eleva y que nos abre a Dios y a los demás. Pero la carne también nos recuerda que todo esto envejece, que todo esto pasa, se pudre, mientras que el espíritu da vida. San Pablo enumera, por lo tanto, las obras de la carne que se refieren al uso egoísta de la sexualidad, a las prácticas mágicas que son la idolatría y a lo que socava las relaciones interpersonales, como son la discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias. Esto, si ustedes quieren buscarlo, está en Gálatas 5, 19, 21. Y todo esto es el fruto, digámoslo así, que es de la carne, de un comportamiento solamente humano, enfermizamente humano, porque lo humano tiene sus valores, pero todo esto es, repetimos, enfermizamente humano. Ahora veamos lo contrario. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Pues dice San Pablo que el fruto del Espíritu, en cambio, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Eso está puntual en Gálatas 5:22. Y así lo dice San Pablo. Los cristianos que en el bautismo se han revestido de Cristo están llamados a vivir así. Puede ser un buen ejercicio espiritual, por ejemplo, leer la lista de San Pablo y mirar la propia conducta para ver si se corresponde, si nuestra vida es realmente según el Espíritu Santo, si lleva estos frutos. Mi vida produce estos frutos de amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Preguntémonos. Por ejemplo, los tres primeros que son enumerados, que son el amor, la paz y la alegría, aquí se reconoce a una persona habitada por el Espíritu Santo.
Una persona que está en paz, que está alegre y que ama. Con estas tres pistas se ve muy claramente la acción del Espíritu Santo. Esta enseñanza del apóstol San Pablo supone también un gran reto para nuestras comunidades. A veces, quienes se acercan a la iglesia tienen la impresión de encontrarse ante una densa masa de mandatos y preceptos, pero no, esto no es la iglesia. Esto puede ser cualquier asociación, pero menos iglesia. Pero en realidad no se puede captar la belleza de la fe en Jesucristo partiendo de demasiados mandamientos y de una visión moral que desarrollándose en muchas corrientes puede hacernos olvidar la fecundidad original del amor, nutrido de oración que da la paz y de testimonio alegre. Del mismo modo, la vida del Espíritu Santo expresada en los sacramentos no puede ser sofocada por una burocracia que impida el acceso a la gracia del Espíritu, autor de la conversión del corazón. ¿Y cuántas veces nosotros mismos, se puede mencionar a los sacerdotes u obispos, ponemos tanta burocracia para dar un sacramento, para recoger y acoger a la gente que en consecuencia dice, no, eso no me gusta, y se va, y no ve en nosotros muchas veces la fuerza que genera que nos hacemos nuevos. Por lo tanto, hermanos, tenemos ahora la gran responsabilidad de anunciar a Cristo crucificado y resucitado y animados por el soplo del Espíritu del amor, porque solo ese amor tiene el poder de atraer y cambiar el corazón del hombre. Ese es el aporte que me corresponde realizar, hermanos. Damos gloria a Dios porque estas enseñanzas cada día nos van fortaleciendo. Y qué buen tema, el Espíritu Santo. Cuando nos toque compartir, ahí vamos a hacer un aporte especial de uno de ellos, porque cada uno nos identificamos con esos frutos que el Espíritu Santo nos da. Gracias, hermano Carlos, por la oportunidad de poder participar. Gracias a la Santísima Trinidad por darme este privilegio de poder participar y formar parte de los predicadores de esta comunidad Hombres Católicos San José. Adelante. Muchas gracias, Freddy. Qué maravilloso la parte del tema que te ha tocado, porque muchos de nosotros no hemos recibido tal vez esa enseñanza acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y entonces hoy tú nos has iluminado diciendo que existen esas obras de la carne y nos ha extendido el conocimiento el Papa Francisco mencionándonos pues de que son dentro de las acciones que tenemos nosotros los humanos se manifiestan de esa manera, ¿verdad? Pero cuando es a través de las obras de la carne que él manifestó y tú leíste, ¿verdad? Esas son enfermizas, dice, ¿verdad? O sea, no son virtudes, ¿verdad? Son acciones contrarias a la virtud, ¿verdad? Que producen pecado, que vienen de lo pervertido y pervertidor de Satanás en el obrar de cada persona, y entonces las personas pues actúan con como que si estuvieran haciendo algo normal en su vida, y hasta defienden lo que hacen porque dicen que somos humanos y que somos libres para hacer lo que se nos dé la gana. Y entonces el hombre el hombre sin Dios
el hombre sin la presencia del Espíritu Santo o sin dejar que el Espíritu Santo actúe, pues lo que va a producir, dice, es envejecimiento y se pudre, dice, el alma se va pudriendo, ¿verdad? Porque no produce vida, sino que produce muerte, produce pecado, mientras que el Espíritu Santo en nosotros produce vida. ¿Cuáles son esas obras de la carne que has mencionado? Pues son todas aquellas que están relacionadas, dice, al uso egoísta que hacemos nosotros de la sexualidad, a las prácticas mágicas de su superstición que nosotros practicamos de idolatría, ¿verdad? Y a las relaciones interpersonales en donde al otro, yo lo utilizo como un objeto para mí. Si es sexual, como un objeto sexual, ¿verdad? Si es idolatrando a un ídolo que yo tengo, ¿verdad? Y siguiéndolo como creyendo de que ese hombre es lo máximo, esa mujer es lo máximo, porque es cantante, porque es político, porque, etcétera. Y entonces se le idolatra, ¿verdad? Y se le eleva a unos jugadores de fútbol, ¿verdad? Que se les pone como que si fueran Dios. Pero esas son las obras de la carne, donde la persona está fuera de balance, ¿verdad? Y en su egocentrismo cree que eso es lo que es verdad, eso es lo que es mejor, pero no. Veíamos en una de las enseñanzas en este libro de la conversión de los buenos que dentro de esos buenos, entre comillas, que podemos ser nosotros, ¿verdad? Muchos estamos pervertidos por estas acciones, estas obras de la carne, ¿verdad? Algunos todavía estamos en la iglesia, estamos participando en la comunidad, pero estamos nosotros siendo egoístas y utilizando como objeto sexual tal vez a nuestra pareja, a otra persona, haciéndole el daño. O estamos en esa superstición de los horóscopos, que me lean la mano, que me lean el cigarro, que me lean la taza, ¿verdad? Todas esas cosas que, vamos, ¿verdad? Eso no hace daño, eso no es cierto, no es cierto, son obras de la carne, ¿verdad? Que nos pudren interiormente, hermano y hermana, tú que nos estás escuchando, eso nos desvía, esas ideologías, esas falsas doctrinas, todo eso nos desvía y nos aparta, dice, del espíritu que da vida. Por eso es de que las personas, cuando vivimos en el pecado, y no me dejará mentir los hermanos, que nosotros provenimos de esas obras de la carne, pues yo con vergüenza lo digo, pero lo tengo que decir, ¿verdad? Yo estuve metido en esas obras de la carne y yo no sabía que se llamaban así. En un retiro de seminario de vida en el espíritu recibí yo esa enseñanza sobre el pecado y la acción del espíritu del mal en mi vida. Y ahí me dijeron lo que voy a estar escuchando, hermano y hermana. Mira, tal vez tú eres egoísta con tu sexualidad. Tal vez tú tienes prácticas mágicas y de idolatría en este momento. Tal vez estás socavando las relaciones interpersonales porque estás tomando a las personas como objetos únicamente como medio para alcanzar tus fines. Y todo esto, dice, es como decir el fruto también, pues, de la carne, que es un comportamiento solamente humano. ¿Cuál es ese comportamiento? Discordia. Hermano, no hay paz, hermano. Solo provocando guerra, viviendo en guerra. Celos enfermizos. Yo pasé una etapa de celos terrible, que ahora me arrepiento, pero yo lo viví. Celos tontos. ¿Verdad? Hay cosas que uno se imagina y cree y uno se inflama y se enoja y entonces viene la ira, viene la rencilla, viene la división, ¿verdad? Esas separaciones, esas disensiones, esas envidias, ese orgullo, esa soberbia, hermano, todo eso que se manifiesta, ¿verdad? Que son las obras de la carne. Si estás viviendo tú en este momento alguna de estas obras, es el momento, el Señor hoy te está iluminando en el Espíritu Santo, como nos iluminó a nosotros en su momento y nos vuelve a iluminar ahora para que no caigamos en esas tentaciones y pidamos a Dios que nos ayude, pero nos está dando de una vez la medicina, el espíritu de vida, es el Espíritu Santo que proviene del fruto pascual de Cristo en la cruz y que Él se entrega y nos ha entregado el Espíritu Santo para que podamos vivir una vida diferente. Y yo soy testigo de eso, hermanos. Yo soy testigo en mi propia vida.
¿verdad? Y la tentación se presenta. Eso no quiere decir que no se presente, como decía Gunther. Claro que se presenta escondida y distraída, tal vez a veces en cosas, en circunstancias de la vida. Y uno tiene que estar muy atento a discernir, a no provocar discordia entre las personas, a no tener esos celos tontos, sino confianza, creer y mantener esa comunicación con la pareja. Nada de iras, hay que sofocar la ira, el dominio de nosotros mismos. Pero nosotros solos no podemos, ¿verdad, hermanos? Yo por eso se lo estoy mencionando para que ustedes, en base de esto que estoy compartiendo, cada uno de ustedes, Freddy, Gunther y José Luis, puedan dar su testimonio de cómo se vive esa experiencia de encontrarse, primero descubrir que hay unas obras del mal que yo tengo, que son humanas, es un comportamiento humano nada más, sin la presencia del Espíritu, por eso se dice solo humano, sin la presencia del Espíritu Santo, que es enfermizamente humano, dice, es enfermizo, nos dice el Papa Francisco. Quiere decir que si yo estoy practicando esas obras de la carne, yo estoy enfermo. Sí, hermano, hermana, también tú. Estamos enfermos y estamos practicando esas obras de la carne. Estamos enfermos espiritualmente, porque lo humano, nos dice el Papa Francisco, tiene sus valores, pero este tipo de acciones, ¿verdad? Son enfermizos. Es de una humanidad enfermiza. Y la vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, la vemos. Ahí está. Pero hay algo ahí que a donde quiere llegar hoy el Señor. No solamente lo que vemos y que sale a la luz ahí, todas esas enfermedades, ¿verdad? Espirituales que tienen las personas como fruto del pecado, sino hoy lo que quiere el Señor preparándonos para ser sus profetas es que nosotros no seamos esos enfermos, hermanos y hermanas, que ya no seamos esos enfermos, porque el Señor sale a nuestro encuentro, Jesús resucitado, y nos dice, yo te doy mi espíritu santo, el que te va a santificar, el que te va a sacar del mal y te va a poner en la senda del bien que soy yo, el camino, la verdad y la vida. Hoy en el Evangelio, es el Evangelio en donde nada de lo externo contamina al hombre, nos enseñó Jesús en sus propias palabras, ¿verdad? Sino todo aquello que sale del corazón a través de la boca del hombre. Y es esto, como decía Gunther, si yo estoy en la discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, soberbia, orgullo, gula, lujuria, todo eso, si yo estoy ahí, ¿verdad? Es lo que contamina, no solamente a mí me tiene ya contaminado, sino que contamina a la familia, hermanos, a los que decimos que amamos. Yo estaba contaminando a mi familia, a la que amaba con todo mi corazón, pero le estaba dando lo humano enfermizo, porque yo estaba enfermo espiritualmente hasta que el Señor me llamó, me indicó a través del Espíritu Santo que Él salía a mi encuentro y que yo necesitaba dejar todos esos ambientes y esas obras de la carne y aceptar que Jesús es el Señor de mi vida, el Salvador, y que recibir su Espíritu Santo para vivir entonces el fruto del Espíritu Santo que nos mencionó Gunther. No los voy a mencionar porque yo quiero que ustedes, algunos de ustedes digan, sí, yo tuve esta obra de la carne, como en mi caso de los celos, ¿verdad? Y entonces tuve que superar esa inseguridad personal que yo tenía en relación a mi relación con mi esposa, y yo era que me sentía de menos disminuido, que yo no era capaz, que yo no era, pues, era el hombre que ella necesitaba, era sintiéndome todo inseguro, y entonces vine y quise apropiarme de ella y poseerla, y era mía, y no mires ahí, la sentaba de un lado y del otro para que no mirara nada, y era una esclavitud enorme, terrible, horrible, hermanos, horrible. Esas son los frutos de las obras de la carne. Ahora, ya con el Espíritu de Dios, que me dio vida, porque me dio la vida de Jesucristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí, he cambiado esa manera y ahora estoy dando fruto de fidelidad,
fruto de un amor sincero con mi esposa, fruto de una confianza, ¿verdad? Sabiendo y respetándola en el amor. Tantas cosas que he aprendido, que por eso que estamos en estas enseñanzas, hermanos, nosotros los pecadores, que nos transforma el Señor para que tú que estás escuchando, salgas ya de las obras de la carne y acojas el Espíritu Santo para dar fruto en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, me gustaría que cada uno de ustedes encienda su cámara, su micrófono y que conversemos unos minutos, así los cuatro que estamos conectados, para ir como que en este grupo compartiendo parte de ese fruto del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos pues, hermanos. Muy bien, José Luis, bienvenido, buenas noches. ¿Qué quieres compartir brevemente acerca de la experiencia, de lo que estás escuchando en este momento de la enseñanza, de las obras de la carne, el fruto del Espíritu Santo, y que ya dando fruto, el Señor nos envía a no contaminar a los demás, sino que a llevarles el poder, el mensaje y el medio del Espíritu Santo, el Ruach de Dios, para que ellos también descubran en cuáles obras de la carne están y en qué fruto es el que el Señor espera que ellos den. Vamos, José Luis. Gracias, Carlitos, por la oportunidad de compartir con todos, Freddy, Gunther y las personas, hermanitos y hermanitas que nos verán cuando puedan hacerlo. Pues yo sí quiero compartir el día de hoy que siento un gozo en mi corazón al haber estado escuchando las últimas, eh, los últimos compartimientos y enseñanzas que hemos tenido. Entonces, me encanta esto del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos dejó Dios, o perdón, bueno, sí, es Dios, es Jesús, es Dios Hijo. Eh, pues nos lo dejó Él para que cuando ascendió con su Padre no nos sintiéramos solos. Y nos dejó eso, o nos dejó, perdón, a Dios Espíritu Santo, para que sintiéramos esa alegría, esa paz, para poder transmitir el mensaje de Jesús. Pero, ¿cómo debemos de transmitir ese mensaje? No buscando nuestra gloria, sino que la gloria siempre sea toda para Dios. Y como bien lo dijiste tú, pues sí, somos pecadores, pero ya no somos los pecadores de antes. Si alguna vez anduvimos en esos pasos de las obras de la carne, que pues yo no podría, y como estoy hablando de mí, pues sí tengo que reconocer que anduve alguna vez en esos pasos, pero hoy si Jesús o Dios Padre me llama por medio del Espíritu Santo para que transmita su mensaje, pues tengo que conocer más de él, aprender, prepararme y poder transmitir los frutos, los frutos de la carne. Yo, perdón, los frutos El del Espíritu. Espíritu Santo, como nos lo mencionó, solo así. Y me encantó eso de la parte de los frutos del Espíritu Santo, porque cuando ya uno, pues tal vez habiendo andado en esos pasos de haber andado en las obras de la carne, eh, y estoy hablando de mi experiencia personal, ¿verdad? Porque pues Dios Padre y Dios Hijo, por medio de Dios Espíritu Santo, me hicieron el llamado y me siento bien aprendiendo más de ese Dios como yo lo concibo, que es un Dios amoroso, justo y misericordioso, o igual de misericordioso como justo, pero siempre amoroso.
Y aquí lo mencionaron, aquí se menciona lo de los frutos pero no lo encuentro. Eh, pero ¿quién no quiere sentirse seguro, confiando plenamente en Dios, no teniendo una confianza ciega? Entonces, lo único que les puedo decir es que me siento muy dichoso y ahorita acabo de encontrarlo. Y les estoy hablando que yo consigo a Dios como un Padre amoroso, tan justo como misericordioso. Y he podido sentir ese amor de Dios y he empezado a sentir cierta alegría, cierta paz. En algún momento tal vez no fui muy paciente, pues hoy ya soy un poco más paciente, estoy aprendiendo a ser paciente, a ser más afable, bondadoso. La cuestión de la fidelidad, que es importante y a veces cuesta, tanto como serle fiel a los miembros de la familia, como serle fiel a Dios. También aprender a ser manso, manso de espíritu, manso de corazón, humilde. Y lo que más me encantó, que sí es un poco difícil, pero estando o teniendo esa relación con Dios, se va a poder llegar a tener el dominio de uno mismo para poder servir o hacer la obra y la misión que Dios me está encomendando el día de hoy de la mejor forma, siempre para la honra y gloria de Dios. Y como lo dice el Padre en la misa, que me encanta, porque siempre, pues, la honra y la gloria debe ser primero para Dios, pero Dios también dice, o el Padre dice, para honra y gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O sea que Dios siempre nos incluye porque nos ama mucho. Amén. Y con eso podría yo terminar la participación que me das. Te agradezco mucho, Carlitos, por permitirme eh, pues transmitirles esta experiencia o lo que he estado recibiendo, las bendiciones que he estado recibiendo y que la verdad que me siento muy dichoso, con un gozo especial y me encanta también, yo siempre por alguna razón relacioné y sigo relacionando al Espíritu Santo con el Sagrado Corazón de Jesús Amén. por la llama cuando recibieron o Jesús les dejó el Espíritu Santo a sus apóstoles, ¿no? Pero esa, Claro. para poder transmitir ese gozo, ese calor humano o calor de Dios que se transmite por la llama del Espíritu Santo, porque vemos al Espíritu Santo y lo tenemos como un espíritu, como la paloma de la paz, y todo va relacionado. Pero el fuego que debe estar siempre presente o arder en nuestro corazón para poder estar siempre buscando hacer la voluntad de Dios, Amén, no la hermano. mía. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Carlitos. Gracias, Gunter. Gracias, Gracias. José Luis. Igualmente, Ese fuego que gracias, mencionas es el gracias, José fuego que Luis. regenera, escuchamos en la oración, en la enseñanza, regenera el alma. O sea, la recrea de nuevo, Ujú. así como hizo conmigo. El alma pecadora que estaba hedionda y llena de podredumbre por las obras de la carne, regeneró, ¿verdad? Mi vida se hizo eficaz. El sacramento del bautismo recibido de niño, ¿verdad? Porque en el bautismo es donde nosotros recibimos todo eso, pero como nos dijo, nos enseñó Cantalamesa, ¿verdad? A veces está atado la gracia del bautismo por el pecado hasta que es liberado a través del sacramento de la confesión y la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo en Jesucristo.
y somos perdonados, restablecidos. Entonces, esa acción de regeneración que hizo el Espíritu Santo y la recibimos en el bautismo, vuelve a ser libre y me ha hecho un hombre libre. ¿Verdad? El hombre libre que actúa según el Espíritu de Dios. Bueno, a ver, Gunther, tú tenías ya preparado algo en tu corazón que el Señor te dio al reflexionar esta enseñanza. Compártelo. Pues gracias, bien, yo creo que lo más importante en lo que tenemos que trabajar, y coincido con José Luis, es el tema del dominio de sí mismo. Ese dominio de sí mismo es importantísimo pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese fruto, porque al dominarse a sí mismo uno comprende todo lo demás, ya que sabe perfectamente cuáles son los límites de una persona y cómo al uno conocerse y dominar el ímpetu, ¿verdad? Que se tiene por cualquier circunstancia, no necesariamente pues temas, digamos, físicos, sexuales o de índole sentimental, cualquier tipo de circunstancia debemos tener ese dominio de sí, entonces con ese dominio de sí podemos cultivar la templanza, podemos cultivar las virtudes, ¿verdad? Y con esas virtudes que nacen del Espíritu Santo podemos contagiar esas circunstancias a los demás, como por ejemplo esa bondad, que muchas veces cuando uno está tratando de estar cerca del Espíritu Santo, que visita al Santísimo, eh, es increíble, pero el mismo Espíritu Santo que se aloja en nuestro corazón e irradia esa luz, hace que estos frutos se vean a través de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? A veces uno está en paz con Dios, está tratando de dominarse a sí mismo y las mismas personas cuando lo miran a uno, que lo miran diariamente, ¿qué tenés? ¿Estás feliz? Se te nota la felicidad, pero no es uno, ¿verdad? Porque ya vimos que no somos nosotros, sino que es Jesucristo el que vive entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Esa humildad, esa fidelidad se contagia hacia los demás. Pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo que a través de esos frutos se nos, se nos representa, ¿verdad? Se nos contagia y nosotros lo contagiamos porque el espíritu es indomable, pero no por ser, digamos, llamémoslo egoísta, sino por el contrario, es indomable porque quiere contagiar a todos. Y precisamente eso es lo que tenemos nosotros que lograr cuando estamos ante gente a la cruz, entender el sufrimiento que Él hizo, que tuvo y que lo ofreció por nosotros. Entender esa trascendencia de la cual soy merecedor, ¿verdad? ¿Por qué? No porque yo sea lo suficientemente bueno, sino porque Jesucristo a través de ese sufrimiento en la cruz y su resurrección nos dio esa, 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 esa herencia, digámosle así, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante es entender desde el punto de vista humilde que somos nosotros humanos débiles y que no podemos nosotros solos, que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para contagiar a los demás, para seguir adelante y por sobre todo, pues no guiarnos en una serie de preceptos y tradiciones como lo hacían los Gálatas, porque hay que entender el concepto histórico también, ¿verdad? De esa carta hacia los Gálatas, ¿verdad? De quién era Pablo en un inicio y de cómo esa fuerza que tenía a través del Espíritu Santo hace convencer a estas comunidades que eran tan estrictamente guiadas por las leyes judaicas y mesiánicas, ¿verdad? Y perdón, entonces, ¿qué fortaleza es la que tiene no Pablo, sino que el Espíritu Santo a través de Pablo para convencer a estas comunidades reacias a ese cambio estructural dentro de la religiosidad en aquel entonces y poder entender que Cristo se había entregado por nosotros es increíble, porque lo hace un solo hombre que es Pablo, pero no es Pablo, es el Espíritu Santo que convence a los demás
y utilizando la palabra, las acciones, los ejemplos y el carácter de Pablo. Entonces, es interesantísimo cómo entonces allí se puede también lograr entender que para Dios no hay nada imposible. Lograr entender que yo no soy nadie si no estoy abandonado a la voluntad de Cristo. Pero nadie nos está diciendo que eso es difícil, es fácil, pero sino que esto es algo que en realidad Jesús no nos dice, mire, o no le dice a sus discípulos, vayan y no van a tener ninguna serie de problemas, no, ellos dicen, ¿qué les dice Jesús? Yo vencí al mundo, entonces ustedes tienen la capacidad de hacerlo también, pero guiados por ese Espíritu Santo que sopla Jesús en ellos y esa fortaleza, esa gallardía, hace entonces que en ellos surja ese amor, ¿verdad? Surja esa paz, ¿verdad? Ese shalom, ¿verdad? Esa paz que Jesucristo le deseaba y que decía, por eso es que en la Santa Misa dice que la paz esté con ustedes y con tu espíritu, ¿verdad? Porque realmente ese ruá del Espíritu Santo hace que nuestro ser esté en paz y esa paz se irradia hacia los demás. Entonces, es una, digamos, es una serie de concatenaciones que se van haciendo en nuestros corazones siempre y cuando nos abandonemos ante esa cruz, ¿verdad? Siempre y cuando también nosotros entendamos que parte del sufrimiento, como decía el mismo Pablo, ¿verdad? Que decía que él se agradecía de los sufrimientos porque con ellos pagaba un tantito de lo que Jesús pagó por nosotros en la cruz, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que cuando existan adversidades, incluso en nuestras vidas, se las ofrezcamos a Dios, ¿verdad? Como expiación de nuestros pecados, decimos cuando rezamos el rosario, ¿verdad? Entonces, ese dominio de sí eh, y ese Espíritu Santo insisto, se manifiesta a través de nosotros en esta enseñanza, porque no soy yo el que estoy hablando ahorita, es Jesús a través de mí. eh, Puede hacer llegar a los corazones de las personas que nos están viendo o nos van a ver ese misterio pascual. Y en realidad, pues, generar la necesidad, generar la visión o tal vez la reflexión de cada uno de nosotros para ver si logramos ser ese heraldo de Jesucristo que fue San Pablo. Entonces, todo eso hace que también nos sintamos comprometidos para hacer nuestro mejor esfuerzo y encontrar de alguna forma a través de la oración, la visita al Santísimo y todas las prácticas católicas que tenemos a la mano, que son ayudas en realidad, poder entonces gozar de esa paz, gozar de esa gentileza y de esa bondad, que son frutos. ¿Qué es un fruto? El fruto es cuando una semilla se siembra y posteriormente crece la planta y el fruto se da como consecuencia de una serie de pasos que a la larga correctamente se han hecho, que se riega a tiempo, ¿verdad? Que el sol le dé, que haya científicamente una fotosíntesis y que se logre ese proceso científico increíble que no hay científico que pueda determinar esa bondad del Señor para hacer incluso crecer las plantas. Entonces, si eso, incluso también nos lo ha dicho en su palabra, ¿verdad? Si Él se preocupa por cómo comen los pajaritos, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? Pero tenemos que tener esa confianza plena para poder entonces abandonarnos en Él. Y sinceramente les cuento, es un detalle, obviamente es una experiencia o tal vez un testimonio, eh, que realmente cuando uno logra abandonarse en Cristo y que no le importe nada, es decir, de las preocupaciones mundanas, ¿verdad? Él se encarga de lo demás, pero eso no lo entendemos nosotros porque nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y que diga, hágase tu voluntad, Jesús, pero échame la mano con que se me dé este proyecto, por ejemplo. ¿Y qué tal si el proyecto no nos conviene? O es que yo, pues sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero no, hombre, es que yo no abandono mis malas costumbres, malas prácticas, malas juntas,
Entonces, también tenemos que tener el esfuerzo para poder llegar a esa serie de pasos y poder entonces recibir esa gracia que Jesús nos da a través del Espíritu Santo. Y por ello, pues también convertirnos en esos discípulos obedientes, temerosos, porque ellos también tenían miedo y los pobres, yo estaba viendo ahí en unas publicaciones católicas, cómo fue que fallecieron los discípulos, es increíble, pero ellos se gozaban porque sabían que ese sufrimiento no era nada en comparación a esa vida eterna que les dio Jesucristo a la par de ellos, de él. Entonces, y de la Santísima Trinidad. Entonces, siempre tener en mente cosas importantes, como por ejemplo decía José Luis, ¿verdad? Jesús, en ti confío. En el corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, confío en ti. También tener en mente el sentir esa palabra tan linda que mencionó Jesucristo en algún momento y que decía, Efatá, abre, ¿verdad? Abre tu corazón, ábreme las puertas, no de la abundancia, también lo podemos pedir si eso es válido, si de todas maneras Salomón fue un hombre eternamente rico, pero ¿qué pidió él? Él no pidió dinero, él pidió sabiduría. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pedir sabiduría para entender qué es lo que Cristo quiere de nosotros. ¿Por qué nos tiene aquí esta noche? Entonces, creo que parte del dominio de sí es eso, ¿verdad? Es decir, no, por ejemplo, cuando platicamos siempre con Carlitos, eh, yo digo, cuando, o sea, yo no puedo decirle que no al Señor. Este pequeño granito de arena es porque Dios quiere que yo, a través de mi voz, llegue a otras personas. Tuvimos con Calitos una serie de programas y quiero decirlo porque es algo que se manifiesta y que tal vez lo estoy pensando y tal vez no estoy pensando, sino sintiendo, ¿verdad? Ahorita y que Jesús quiere que yo lo diga, pues en alguna oportunidad tuvimos un programa eh, acerca del aborto, lo tocamos el tema, lo volvimos a tocar con Carlitos, con otros amigos de la iglesia en aquel momento, y resulta ser que salvamos una vida y después hubo un testimonio posterior de la persona que estaba viendo en ese momento el programa, que ya estaba convencida que el día siguiente iba a ir a abortar y logró que a través de Dios las oraciones y nosotros, que no somos quienes lo hicimos, sino que el milagro lo hizo Jesús, a través de ese servicio que tuvimos en ese momento y que se convirtió en una respuesta tan linda de Dios de nuestras oraciones. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de la gracia, del poder de la oración, de que para Dios no hay nada imposible y que por sobre todo, haciendo las cosas correctas, aunque cueste, Dios siempre se fija y te bendice de una manera excepcional. Pero tenemos que tener primero ese agradecimiento, el agradecimiento por tener un techo hoy por hoy, que el día de hoy comimos. Es más, tuvimos tanta comida que hasta dijimos, no, eso no quiero, ¿verdad? Imagínense qué lujo, qué bendición. Y esas bendiciones, pocas veces las agradecemos. El tener, por ejemplo, en estos fríos, cuando uno sale de su casa, tener un calentador de agua, por ejemplo. Hay personas que no tienen, o que no tienen luz para poder calentar el agua, no tienen o sea, esos pequeños agradecimientos es como cuando, pues tú que tienes, bueno, ambos tienen hijos, es cuando uno les da algo a sus hijos y ellos le dicen a uno, gracias papá, cuando no lo tienen que hacer. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes cuando el hijo o la hija le dice a uno, gracias papá, por algo que es mi obligación darlo, pero que ellos lo agradecen de corazón? Imagínense cómo se siente Jesucristo cuando uno le da gracias a Él por la vida, por todo, por las enfermedades, por los problemas, porque lo ponemos en nombre de Jesucristo y Él lo resuelve de alguna u otra forma para bien de nuestra alma y en nuestro ser, no para complacernos dentro de la conscupiscencia, dice la palabra de la carne, sino que dentro de las necesidades básicas que tenemos nosotros, porque somos hechos a su imagen y semejanza, y por sobre todo tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Pero si no encontramos esa misión a través del agradecimiento, de la oración y por sobre todo de esa
de ese estado de oración ante la cruz, no vamos a lograr entender para qué nosotros estamos aquí y no hacerle, como yo digo siempre, la pregunta a Jesucristo, a Dios o a la Trinidad, ¿por qué? Sino para qué. Y eso es algo que tenemos que lograr a través de ese dominio, que es bien difícil. No les digo que pues no tenemos tribulaciones nosotros, tenemos muchas cosas, pero es una lucha constante y diaria y por sobre todo, hoy venía oyendo un podcast que le llaman ahora, ¿verdad? Una reflexión del Evangelio de hoy, ¿verdad? Y realmente me impresionó cómo lo abordó el padre y dice que a pesar de que la tecnología es usada para muchas cosas malas, llega a nosotros esa lectura del Evangelio y esa reflexión y se preguntaba a cada quien, hemos crecido espiritualmente, aunque sea un poquito. Con eso es Jesús que se siente feliz. Así que, pues, perdón que me extendí un poquito, pero Bueno, realmente quería compartirles estos aspectos y que animarlos a que sigamos con Cristo en la oración y como decía Pablo, oremos en todo momento para que las bendiciones, para que la protección y por sobre todo para que esa paz y ese dominio de sí se haga presente en nuestras vidas. amén, Gunther, muchas gracias. Tú lo dijiste en enseñanza, ¿verdad? Pablo le pidió a los Gálatas que vuelvan a lo esencial. Es lo que nos está pidiendo hoy a nosotros el Señor. Nos está pidiendo que volvamos a Dios, que nos da la vida en Cristo crucificado. Nos ha dicho y nos ha recordado que con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, como tú lo decías. Pero al final de la carta, el Papa Francisco nos agregó el final de las Gálatas 6:14, donde dice, en cuanto a mí, Dios me libre, gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? O sea, nuestro servicio, el vivir la vida en el Espíritu Santo conlleva amar tanto a Jesús que uno lo quiere acompañar en la cruz. Ya no es algo que uno repele, ya no es algo que uno no desee, ya no es algo que uno en su conciencia, en su voluntad y en su madurez humana y cristiana rechace. No, es un abrazar la cruz porque sabemos, como tú lo me recordaste, que es el medio que utiliza el Señor para redimirnos. Y no solo a nosotros, ya hemos visto hoy que el Espíritu siempre comunica a los demás. Y entonces lo que hacemos, el testimonio de vida que hacemos, va a comunicar a otros, a los que amamos. Yo ahora estoy amando más a mi esposa y a mis hijos. ¿Por qué? ¿Verdad? Con lo que enseño, con lo que digo y con lo que vivo. ¿Verdad? Como fruto. El fruto que estoy dando en Jesús, en el Espíritu Santo, por la misericordia del Padre, los ama a ellos. Y entonces ya estoy amando como Dios manda. ¿Verdad? También me recordé, Gunther, de las experiencias con la televisión arquidiocesana. Déjame contarte y a los hermanos y hermanas que las vamos a estar recibiendo. Estuvimos 10 programas, tuvimos allá en un proceso de seguimiento a Jesús y los hermanos de las redes sociales lo van a recibir en el tiempo de preparación de Cuaresma, así que estén atentos, que son correlativos y son unos temas maravillosos ahí donde con nuestro hermano Gunther estuvimos sirviendo al Señor. Bueno, hermano Freddy, yo sé que el Señor siempre te elige para la conclusión, pero Él sabe por qué, ¿verdad? Así que síguenos enriqueciendo, pues. Muchas gracias, hermano Carlos, también para José Luis y Gunter. La verdad que las alabanzas son especiales y el Espíritu Santo siempre nos va iluminando y al final hasta como en el Evangelio, como decía, el Espíritu Santo está sobre mí. Y muchas veces las expresiones que Jesucristo hizo en su momento, a veces discrepaba con los grupos. Pero hoy el Señor pues nos da un enfoque diferente a los tiempos actuales. Y yo en lo personal sí desearía hacer una exhortación para que de los frutos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros pueda escoger como a manera
como nosotros lo hacemos en la catequesis que damos para los catecúmenos con la otra compañera, y le pedimos a los participantes que se puedan elegir un fruto del Espíritu Santo y hacerlo propio, vivirlo. Entonces, yo les quiero dar la experiencia porque, como decía el hermano Carlos, ir concluyendo, pero ya como también llevando una labor de hacer el Evangelio en uno mismo, interiorizarlo. Yo me he agarrado del Espíritu Santo y especialmente en los frutos y escogí desde hace aproximadamente unos 7 años atrás el fruto de la paz. Y yo siempre predico, si ustedes se han dado cuenta, que lo comparto con ustedes y también en mi trabajo y en mi familia, yo agarro un estribillo que digo que nadie me quite la paz. Y cuando ando haciendo labor en el trabajo, en la casa, y veo que la gente se ofusca y le digo, mira, que nadie te quite la paz. Es que la paz es un fruto del Espíritu Santo y no tiene por qué tú darles cabida al enemigo para que te quite esa gracia, sino que al contrario, debes de estar muy atento como centinela y ver de qué forma evades esa ira, esa cólera, ese disgusto, ese malestar. Porque las emociones llegan, pero las emociones están dando, los hechos se dan, pero somos nosotros quienes las administramos conscientemente por el Espíritu Santo. Uno tiene que transmitir esa paz a la gente. Y les comentaba, en Riondo, Zacapa, trabajé nada más unos 3 años, pero tengo un compañero, un ingeniero, que cada vez que me llama, me dice, ajá, licenciado, como dice usted, que nadie nos quite la paz. Imagínense, eso fue a 7 años. Entonces, uno, como decíamos, con su forma de actuar, marca a la gente. Y no porque, como dice Carlitos, no por nuestros méritos y porque nosotros somos campeones, no, es que es Dios que nos va guiando, Dios el que nos va haciendo partícipes de su misericordia y de su gracia. Entonces, hoy, los frutos del Espíritu Santo, como ustedes pudieron verlos ahí, cada uno puede agarrar uno. Aparte, va a ser un capítulo aparte, como decimos, los dones del Espíritu Santo, que son 7 dones, pero ya eso Carlitos más adelante va a ir preparando algo muy especial. No se vayan a ir tan distantes, estén atentos a estos programas, porque ahí viene, eso va a ser otro bien, bien interesante. Pero hoy, hermanos, pues a manera de ir viendo lo que son los frutos, ahí sí que cada uno puede ir diciendo, pues mire, yo más me identifico con este, por ejemplo, cada uno puede ir diciendo como lo fue enumerando nuestro hermano Gunther. Por ejemplo, está lo que es el amor, la alegría, la paz, que es mi fruto, que Dios me lo ha regalado, paciencia, afabilidad, bondad, uno que es fuerte, fidelidad, hermano, mansedumbre y dominio de sí. Entonces, de esos frutos, uno decir, bueno, yo me voy a agarrar de este y como que fuéramos novios, me voy a colgar de este fruto y lo voy a hacer propio. Me voy a agarrar de él y voy a seguir adelante. Así de que yo en lo personal, estas son mis palabras, mi aporte. Un buen tema, sinceramente el tiempo se nos va, lamentablemente tenemos que ir cerrando, pero podemos concluir que el apóstol San Pablo, esta carta a los Gálatas, yo los motivo a que la leamos toda la porque como tiene varias cartas, pero esta específicamente, que la podamos leer y vamos a comprender lo que en un momento, en esa época sirvió, todavía tiene mucha vigencia en nuestra actualidad, en nuestra vida diaria, porque ya lo dijo el Señor, cielo y tierra pasará, pero más tu palabra no pasará. Así de que muchas gracias y que Dios
nos siga bendiciendo a todos. Gracias, hermano Carlos. Amén, Freddy. Es un camino maravilloso el que estamos siguiendo, hermanos y hermanas. Yo invito y exhorto, como lo hizo Freddy, a que perseveren y permanezcan en nuestra comunidad, que es tu comunidad, para seguirte formando y pueda ser ese profeta enviado por el Espíritu Santo, ungido por él, para llevar el reino de Dios, llevar a Jesucristo crucificado, resucitado, a todos los ambientes, tu casa, tu hogar, a los seres que amas y a otras personas que el Señor va a poner en tu camino. A los hermanos de la comunidad y las hermanas de la comunidad que pueden participar aquí presencialmente, les exhorto, hermanos, escucharon a Gunther, es la voz del Espíritu Santo quien te está diciendo, tu voz es importante, tu voz es necesaria, quiere el Señor que tú, a través de tu voz, los hermanos y hermanas que reciben estas enseñanzas, reciban la bendición del Espíritu Santo. Así que espero contar con todos ustedes en las próximas enseñanzas. No se las pierdan, son maravillosas. ¿Qué es 1 hora y media? No es nada. Así que vamos a animarlo. Y para que ustedes vean que es un camino que estamos recorriendo, vamos a despedirnos y le leo de nuevo lo que proclamamos como parte de nuestra misión. Yo, di tu nombre, Yo, todo lo Freddy, puedo en aquel que todo me lo puedo en Cristo. conforta. Por eso, doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que me conceda, según la riqueza de su gloria, ser fortalecido, fortalecida, como hoy en la noche, hermano y hermana, por la acción de su espíritu en mi hombre y mujer interior. Amén. Fortalecidos en la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en nuestro interior, en ese hombre y en esa mujer nueva en Jesucristo, para que Cristo habite por la fe en mi corazón. Sí, Señor, habita en mi corazón. Y arraigados y cimentados en el amor, en ese amor de Dios que hemos pedido hoy en la oración, podamos comprender como todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios y conocer el amor de Cristo, ese amor que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que a través de estas enseñanzas, los sacramentos, la Santa Misa, la adoración eucarística y la oración, hermanos, personal y comunitaria, nos vaya llenando hasta la plenitud de Dios. Amén. Alabado sea Amén. Jesucristo, Por por siempre siempre sea alabado. Por sea siempre sea alabado. alabado.